Sanar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Buenas noches a todas las personas que en este momento se están conectando con este evento de la Filbo. Bueno, a mí como director de programación en general me interesan todos los eventos, pero en este tenía particular interés y en los meses anteriores con Marcela Villegas. Buenas noches, Marcela, qué gusto que estés aquí. Buenas noches, María Cristina Restrepo. Buenas noches, Alejandro, por acompañarnos en esta conversación. Pues decía que tengo particular interés porque todo lo que tiene que ver con el cáncer ha empezado a sufrir las mismas distorsiones que está sufriendo mucha otra información de tipo científico. Y ustedes creo que son testigos privilegiados, toda vez que no solo padecieron el cáncer, no solo están en remisión, sino que han escrito al respecto y han reflexionado bastante sobre eso. Marcela conducirá la conversación a lo largo de esta hora. Me imagino que tendrán ustedes muchas cosas muy instructivas para decir en un tema que no es ajeno a, como les decía, todas las distorsiones que se están sufriendo también en otros campos. Bueno, Marcela, te paso las riendas y tú galopa en la dirección que quieras. Bueno, buenas noches a todos. Primero, gracias a Filbo por la invitación. Estas conversaciones son muy importantes porque, como bien lo decía Mario, el cáncer es un tema que nos toca a todos de un modo u otro y que está sujeto a mitos y distorsiones. También creemos que el cáncer es uno de los temas tabúes de los que no se habla mucho en la sociedad. Y pues nos parece que estas conversaciones, estos foros públicos sirven, pues tienen que servir para que nos entendamos mejor. Entonces esta noche les voy a presentar a nuestros dos panelistas. María Cristina Restrepo. María Cristina es de Medellín, tiene una larguísima trayectoria académica como escritora. Es historiadora, es miembro de la Academia Antioqueña de Historia, es traductora, tiene muchísimos libros publicados de ensayo, de novela, de cuento. Escribió un libro precioso que es sobre su cáncer de seno, que se llama El miedo, crónica de un cáncer. Muchas gracias, María Cristina, por acompañarnos. A ti, Marcela. Gracias. Bueno, también está con nosotros Alejandro Gaviria. Alejandro tiene una muy larga y brillante trayectoria en el sector público y en el sector privado, entre muchos otros cargos. Fue subdirector del DANE, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ministro de Salud, ha hecho investigación social en numerosos campos y es el actual rector de la Universidad de los Andes. Alejandro escribió un libro sobre su experiencia con el linfoma de Hodgkin, que pues, fue un cáncer que le diagnosticaron, y sobre sus reflexiones en torno al cáncer en general. Ese libro se llama Hoy es siempre todavía.
Entonces, muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Mucho gusto. No, gracias a ti, Marcela. Saludos a María Cristina y un saludo a todos quienes nos acompañan este final de viernes en la noche. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación poniendo un poco en contexto al público sobre nuestros cánceres. Entonces, pues voy a empezar yo. Yo soy Marcela Villegas, soy escritora, soy traductora, editora. Fui diagnosticada con cáncer de ovarios en el 2018. Me encuentro en tratamiento todavía, mi cáncer realmente nunca se ha ido del todo. Bueno, eso es más o menos a grandes rasgos mi experiencia. He tenido muchos tipos distintos de tratamiento y bueno, aquí estoy. Alejandro. Yo fui diagnosticado el 1 de junio del año 2017, siendo ministro de Salud, Marcela, María Cristina, todos, una coincidencia irónica tal vez. Estuve en tratamiento sobre todo ese segundo semestre del año 2017. El examen después del tratamiento, el primero me lo hicieron en marzo de 2018, todavía era ministro de Salud y desde entonces he estado en remisión. Acabo de terminar mis exámenes de seguimiento hace unas pocas semanas. Y estoy bien, Marcela. ¿Qué dicho? Siempre aparecen cositas, yo lo llamo notas de pie de página. Y había por allá una palabrita en uno de esos exámenes que uno abre muerto del miedo que decía sin significado patológico. Me imagino que eso significa que las cosas están bien. Pero qué alegría oír eso, de verdad. Sí, Muchas gracias. qué bueno. Yo fui diagnosticada con cáncer de seno hace 12 años. Estuve en remisión o sigo en remisión de ese cáncer porque hace un mes volví a ser diagnosticada con cáncer de seno, otro cáncer con otro nombre y apellido, y estoy comenzando nuevamente tratamiento. De manera que yo creo que esta circunstancia nos va a dar pues para hablar cosas que no habíamos pensado antes, ¿no? Sí, Mucha definitivamente. suerte, María Cristina. Yo fui diagnosticado, Marcela, con un cáncer linfático, un linfoma no Hodgkin. Sí. Bueno, entonces yo creo que somos como 3 pacientes o 3 sobrevivientes en circunstancias muy diferentes de sobrevivencia o de nuestra. A mí no me gusta usar esas metáforas de guerra y de pelea con la enfermedad porque es que realmente uno no pelea con esta enfermedad. Uno la padece, pero digamos que estamos como en tres fases muy distintas. Y la primera pregunta y yo creo que es como el primer, no el primer mito, pero sí como la primera noción que tiene la gente del cáncer es que el cáncer es una sentencia de muerte. O sea, a uno le dicen que tiene cáncer y se va a morir muy pronto. ¿Ustedes cuál es la percepción que ustedes tienen de esa concepción en torno al cáncer? María Cristina, ¿tú qué piensas? A ver, Marcela, yo creo que las cosas han cambiado. Hace 12 años, pues claro, uno piensa, está la posibilidad, pero yo la veía muy lejana. Pensaba que me faltaban 20 años de vida y que iba a entablar no la batalla, sino el camino de recuperación. Y desde el comienzo fui optimista. Hoy veo las cosas de una manera distinta. Ya no me faltan 20 años, me faltan 8. He hecho, mejor dicho, yo soy una persona que si se fuera ya, se iría con la mayoría de sus sueños cumplidos. Ya cumplí con todas las tareas, tuve mis hijos, escribí mis libros, sembré mis árboles, consentí a mis amigos, consiento a mi marido, de manera que esa posibilidad de morir no es tan aterradora hoy como lo era antes. Lo comentaba con mi médico, me dijo, pero yo te veo como que reaccionas como distinto. Da menor miedo la segunda vez y cuando uno ya tiene un largo recorrido. Por esa sentencia de muerte, pues hace 40 años, 50 años, era una sentencia casi que asegurada.
Hoy en día uno conoce muchísimas personas que simplemente se hacen lo que tienen que hacer, obedecen a sus médicos, confían en ellos y salen adelante, pues como se sale adelante de tantas otras enfermedades graves. Gracias, María Cristina. ¿Y tú qué piensas, Alejandro? Antes voy a contar una anécdota, Marcela. Cuando yo escribí el libro, el título que tenía en mente todo el tiempo, y que después los editores dijeron, con ese título quizás el libro no va a vender un solo ejemplar, era El cáncer es como la vida, porque hacía muchos paralelos Sí. todo el tiempo, ¿no? El cáncer es como la vida biológica, recursiva, uno le tapa esta salida y encuentra otra. Y tiene ese otro elemento que nos enseña a vivir un poquito, nos lleva a esa sacralización de lo cotidiano, a vivir mejor. Yo creo que el cáncer no es una sentencia de muerte, el cáncer es algo que está ahí, que nos hace vivir más intensamente. Ya hablando un poco como ministro de Salud y con la experiencia que yo tuve y con conversaciones con los oncólogos y con lo que me tocó vivir, yo creo que hay avances muy importantes en el tratamiento de algunos cánceres. Hay otros que se han convertido en enfermedades crónicas, simplemente uno se toma un medicamento y maneja la enfermedad y la maneja bien, como lo hace una persona hipertensa o diabética, o tantas enfermedades crónicas que no tienen cura. Hay otros tipos de cáncer mucho más complicados. El cáncer de páncreas tal vez es el paradigmático, donde las posibilidades terapéuticas todavía siguen siendo limitadas. Y la complejidad biológica de la enfermedad ha evadido los milagros de la medicina moderna, para decirlo de alguna manera. Esto para decir, Marcela, que estamos hablando de una enfermedad que es muy heterogénea, que tal vez no es una sola enfermedad, sino un montón de enfermedades. La que yo tuve la suerte en eso, por ejemplo, es de buen pronóstico. Pero para todos yo creo que no es una sentencia de muerte. Es, tal vez María Cristina acelera un poco el reloj. Yo tengo también, María Cristina y Marcela, esta idea de que ya también cumplí muchos sueños. Ya también escribí mis libros, pude aportarle a la sociedad, ¿Ya independiente de mis sembraste el fines. árbol? Me acuerdo que en el libro decías que no habías sembrado el árbol de una manera muy Ya lo sembré, he pintoresca, sembrado varios, sí, lo he sembrado varios. Yo utilicé por allá, puedo decir aquí la grosería, ¿no? muy Una frase colorida, sí. muy colorida que le había leído al escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet, y yo mamaba gallo con mi hijo y le decía, solo me falta sembrar el hijo de puta árbol. Es verdad. Pero ya lo sembraste, muy bien, Allá ya lo sembré, saliste no, y de me eso. pasó una cosa muy bonita. Alguien leyó esa frase y por allá unos indígenas, un pueblo indígena del Baupés, me envió una foto y dijeron, ya no, señor, ya no se preocupe, sembramos el árbol por usted. Entonces yo creo que hay como cierta liberación, cierta forma como se examina la vida, ciertos recorridos vitales que se valoran en retrospectiva. Y, Eso que tú dices, que se cambia la forma en la que se examina la vida, eh, y no solo en la forma en la que se examina y se percibe, sino en la forma en la que se vive la vida. El día a día y los horizontes un poco más lejanos, se cambia la manera en la que uno vive eso. ¿Cómo ha cambiado la tuya? ¿Cómo cambió ante tu primer diagnóstico y cómo está cambiando ahora, María Cristina? Desde el primer diagnóstico, el cambio fue, yo diría que absolutamente positivo, poético, y es que uno deja de vivir tanto en el pasado y tanto en el futuro. Ninguno de los dos existe, el pasado pasó, el futuro todavía no ha llegado, puede ser distinto a como uno lo imagina o lo teme o lo sospecha o lo quisiera. Y hay como una posibilidad de concentrarse mucho más en el presente, en el día a día, en el momento, en el ya. Se adquiere también, estoy segura que a ustedes les ha pasado, una inmensa capacidad como de ver la belleza del mundo, ¿no? El árbol que mueve sus ramas, el vientecito que acaricia y que es delicioso, el perro que hace compañía, la música, y luego se sigue pues a los amigos, a los hijos, a la familia. El cáncer ofrece esa grandísima posibilidad de a la vida es ahora, ya, el momento. Tenemos esto que estamos viviendo, nosotros tres en esta pantalla, es nuestra vida en este instante. Que venga después, no lo temamos tanto, ni nos aferremos tanto a un pasado sobre el cual ya no podemos actuar. Entonces yo te diría que eso fue como el principal cambio y fue
un cambio muy positivo que me ha hecho la vida más grata, menos temible, más amorosa y más bella, más colorida, más bella. Alejandro, ambos, eso es una coincidencia que encontré en los libros de ambos, es lo que Alejandro llamaba en su libro el efecto Saunders, hablando del escritor estadounidense George Saunders, que pues prefiero que tú cuentes la anécdota, que me parece una cosa muy bonita, Alejandro. Sí, yo tuve como la misma idea de María Cristina, eso de cultivar el asombro. La anécdota es una anécdota que él cuenta a manera así circunstancial. Creo que salía en un vuelo de Chicago a un pueblo en el noreste de los Estados Unidos y tuvo una experiencia muy traumática. El avión estuvo a punto de estrellarse, no se estrelló. Y él contaba que pasó 4 o 5 días apreciando el mundo, ¿no? Y decía, así uno debería vivir. Eh, lo complicado, María Cristina y Marcela, es que eso se fue diluyendo también. Ese apreciar los pliegues de la realidad, ese vivir el presente, eso cultivar el asombro. Yo Esa te quería forma, preguntar eso, perdóname. bien, Digamos que tú estás en ese punto envidiable en el que te alejas de la enfermedad, de sus consecuencias, pero también se pierde un poco esa magia, esa sorpresa permanente, ese estar como medio, un poco como alucinado con la realidad, se ha ido perdiendo a medida que has hecho como el tránsito hacia la salud, por llamarlo de alguna forma. se ha ido perdiendo en parte, Marcela, pero a mí algo me quedó. Por ejemplo, el aprecio distinto, a pesar de que a mí siempre me gustó, por ejemplo, leer poesía, eso me queda. Y lo leo, leo hoy poesía con mucha más asiduidad. Eh, esos momentos de introspección y reflexión más frecuentes, algo me ha quedado, ¿no? Y yo tuve algo interesante, Marcela, incluso en mi faceta pública, ¿no? Antes de la enfermedad yo era una faceta pública más de tecnócrata, si se quiere, ¿no? Y tenía una faceta mucho más escondida que era la más de aprecio por la literatura. Yo no se la había contado a nadie, y como que las dos se encontraron. Y yo cambié, incluso cambié, dijéramos, en lo que escribo, en mi producción intelectual, modesta, o lo que fuere, ¿no? Y el tipo de cosas que yo hago, el tipo de cosas que escribo, el tipo de discursos que doy, yo creo que cambiaron como consecuencia de la enfermedad. Y yo también digo, como María Cristina, para bien quizás, ¿no? La forma como me relaciono con el mundo, incluso en mi faceta pública, hoy como rector, ha cambiado. Se hizo menos académico, tal vez, menos. Sí, podríamos decirlo de esa manera. Un hermano mío burlándose en algún momento me dijo que yo había entrado en la fase Paulo Coelho de mi carrera. Pero esa es una de las tentaciones, en cierto modo. Es una de las tentaciones cuando se tiene esta enfermedad y se puede escribir. Sin Yo me duda. acuerdo, mi hija que mi hija es chiquita y en ese momento que no vas a escribir un blog así como de inspiración para las personas con cáncer, por favor, mamá. O sea, es lo único que te pido que hagas. Pero sin hablar, pues sin bromear al respecto, ¿en qué estado? Yo no he escrito mucho o no he publicado mucho sobre mi cáncer, he publicado un par de artículos, pero ustedes escribieron un libro ya es un esfuerzo de largo aliento, es otro animal. ¿En qué estado escribe uno sobre su cáncer? ¿Cómo comienza uno a escribir sobre su cáncer? A mí particularmente me llama muchísimo la atención del libro de María Cristina, que es una crónica con un nivel de detalle que a mí me parece casi imposible no imaginarme a María Cristina tomando notas a medida que iba viviendo la experiencia, porque es que el nivel de detalle es microscópico. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso, tomaste notas, cómo hiciste la reportería de tu cáncer. Me parece supremamente difícil. Pues mira, Marcela, yo no tomé nota, ni se me había ocurrido escribir el libro. Yo estaba trabajando en otra novela, lo que nunca se sabrá. Generalmente trabajo por la mañana, yo escribo por la mañana 1 horita, media hora, 2 horas. Y estaba por ahí como a las 11 de la mañana, un día cualquiera, perdón,
escribiendo en mi novela y de pronto se me vino una idea a la cabeza. Dije, bueno, tengo cáncer, ya terminé el tratamiento y esto que pasó se me va a olvidar, porque uno tiene tendencia a olvidar las cosas dolorosas que ha vivido o los temores, y esta experiencia tan fuerte, tan enriquecedora en muchísimos sentidos de mi vida, en un año, dos o tres, se me va a haber olvidado, y yo quiero dejarle un testimonio a mi hija y a mis nietas. Si algún día lo quieren leer, tampoco es obligación. Mi esposo estaba leyendo la prensa en una silla detrás de mi escritorio, me volví y le dije, voy a suspender este libro y voy a tratar de hacer un diario reconstruyendo casi que día a día lo que me sucedió. Y efectivamente todavía tenía aquellas impresiones y aquellos sucesos y esa montaña rusa en la que uno se sube, ¿no? Que un día está muy bien, al otro día cae, viene la otra noticia, esto sí funciona, aquello no. Bueno, todavía tenía aquello muy fresco en mi memoria. Suspendí la novela en la cual estaba trabajando muy contenta y escribí ese libro en cuestión de 2 semanas, de 3 semanas, simplemente escribiendo lo que se me venía a la cabeza, cómo eran aquellos días, la levantada, la ida a Medellín, el Instituto de Cancerología. Bueno, nunca tuve intención de publicar ese libro. Ese libro era para mí, primero, y para mi hija y mis nietas, como te digo, si hubieran querido leerlo. Y en una conversación algún día con Juan Camilo Sierra, mi gran amigo, a quien extrañaremos siempre, le dije, mira Juanca, ¿cómo te parece que estoy anotando, haciendo como un diariecito de mi experiencia con el cáncer? Y me dijo, no, 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 pero por favor, para Luna Libros. Le dije, no, pero se corren mis riesgos, eso no se puede publicar, además, pues no creo ni siquiera que sea una pieza literaria. No, por favor, y empezó Juan Camilo, mándalo, mándalo, mándalo. Tanto insistió que se lo mandé. Yo realmente no creí cuando se lo mandé que le fuera a gustar, pues, a Juan Camilo Nario, que pensara que merecía la pena ser publicado, pero sí, el libro se publicó sin mucha intención de mi parte. Fue un ejercicio muy liberador, muy sanador. Escribir cualquier cosa sana, hasta hacer una lista de mercado. Hacen uno como con las ideas ordenadas. Entonces eso me hizo como tomar una postura más fuerte frente a lo que había pasado en mi vida, más tranquila también, más sosegada. Ahora digamos que vuelvo a tener cáncer, pues pienso que todo llega y todo pasa y esto también pasará. Ya pasó el primero, puede pasar el segundo. Y como les decía al comienzo, pues estamos pateando el balón. Vamos a ver si llegamos a la portería o un poquito antes, pero en ningún momento, ni antes lo sentí y me reafirmé cuando escribí el libro, ni ahora siento pues que yo tenga como la guillotina aquí ya en el cuello y que ya me vayan a cortar la cabeza, no. Muy bien. Y tú, Alejandra, son dos libros, y eso quisiera contárselo al público, son dos libros desde perspectivas muy distintas, pero encuentran muchos puntos comunes, porque digamos que el libro de Alejandro también está muy atravesado por, pues, cómo no, por su experiencia y por su visión como ministro de Salud, por su análisis del cáncer, no como un problema personal, sino como un problema de salud pública. Pero me interesa también ese momento, pues que nos cuentes un poco de cómo armaste ese libro, porque la estructura del libro me parece complicadísima, porque se entretejen muchas cosas muy distintas. Entonces esa es mi primera curiosidad como escritora, cómo le diste estructura a tantas cosas tan disímiles, porque hay poesía, porque hay estadísticas de cáncer y porque está tu experiencia personal y cómo arrancaste. Es un libro extraño en ese sentido. Marcela tiene una historia muy particular. Yo estaba todavía ministro de Salud, no tenía mucho tiempo menos para escribir. Y me invitaron a la reunión que hacen los compañeros de universidad, que no sé, 20, 25 años de haber salido, un sábado. Y yo dije, tengo que ir, estaba todavía en tratamiento, muy débil, pero dije, voy a ir a esta reunión, no sé si será la última. Y llegué al aeropuerto
a las 10 de la mañana y me dijeron, no, usted se equivocó, el vuelo sale a las 5 de la tarde. Y yo me encontré con una cosa muy extraña, un ministro de salud que tiene de un momento a otro tiempo y tenía una libretica. Y yo no sé por qué se me ocurrió en ese momento, voy a escribir un libro sobre esto. Hay un testimonio, esto es una coincidencia extraña, no muchas personas enfrentan ser ministros de salud y pacientes de cáncer al mismo tiempo. Y ahí escribí en esa libretica los 8 capítulos. La estructura quedó ahí plasmada. Ahí quedó por un tiempo, eso fue en noviembre de 2017, todavía en medio del tratamiento. Y recuerdo el primer día, volver al trabajo, después de una semana que me tomé de vacaciones siendo ministro, y dije, voy a escribir este libro por las noches. Y lo escribí también frenéticamente, utilizando cualquier espacio que tenía tiempo. En un momento muy especial, y había terminado ya mi tratamiento, pero no sabía si el tratamiento había servido o no. En ese interregno, en ese momento de incertidumbre, de no saber qué viene. Desde el tiempo presente también, que es el epígrafe del libro. Aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses, no tan rápido como María Cristina, pero también es un libro escrito rápido. Es un libro de catarsis, es un libro que a pesar de que la estructura es compleja, no es un libro muy meditado, es un libro de un momento particular y refleja eso, ¿no? La extrañeza de ese momento, los miedos y cierta emoción, también cierta celebración de la vida, que no fue algo que yo hice de manera explícita, pero creo que salió. Esa urgencia de celebrar la vida, yo creo que está en el libro. Y es algo muy lindo que yo no sé si ustedes se hayan dado cuenta, es que está en esos libros, es esa urgencia también de decir, yo estoy aquí, yo he pasado por aquí, y es, digamos que no son libros como en los que lo autobiográfico, pues en el sentido de que ustedes reconstruyen sus vidas, no lo hacen realmente, pues le dan al lector algunos elementos que permiten reconstruir sus vidas, pero también son libros testimonio, ¿no? Como estoy aquí, y eso es una característica común, y yo creo que es una urgencia que tenemos cuando nos enfrentamos con nuestra propia mortalidad de esa manera tan rotunda que nos pasa a quienes pues vimos un cáncer. La mortal, todos somos mortales sin saberlo, pero los que tenemos cáncer lo tenemos muy, 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 muy claro. Y bueno, digamos que tiene que ver con eso que ustedes mencionaban ahora, que eso nos da, además pues de cierta trepidación que da vivir con la conciencia de que uno se puede morir muy pronto, también nos da como una manera especial de asumir la vida y de ver las cosas y de asumir el presente. Pero también quisiera que conversáramos un poco sobre cómo nos ven los otros, sobre qué piensan ustedes que han vivido esa experiencia de estar de este lado, cómo nos ven los sanos, porque eso también le da a uno, la enfermedad también le da una manera muy particular de ver a los demás frente a la enfermedad y en general. Yo me acuerdo mucho de María Cristina, que hablaba en su libro de las oncólogas, de que ella tenía un montón de señoras que la llamaban y le daban esta sí la receta perfecta para que te cures de ese cáncer, por ejemplo. O cómo reaccionan los amigos más cercanos o la familia. ¿Por qué no nos adentramos un poquito en ese territorio de los otros frente a nuestro cáncer? Yo diría, Marcela, que hay posturas no muy definidas de los otros frente al cáncer. Primero, una gran solidaridad. Lo viví antes y lo estoy viviendo ahora. Los amigos de verdad se manifiestan y están allí permanentemente a lo largo de todo el proceso de tratamiento. Se fortalecen lazos de amistad y lazos familiares, indudablemente. Pero hay algo en torno al cáncer que no está muy bien visto. Una persona que tenga cáncer es juzgada, no por todo el mundo, pero sí con mucha frecuencia, como alguien que hizo algo un poquito mal hecho.
Como que a usted le dio cáncer porque tiene rabia, a usted le dio cáncer porque se divorció, a usted le dio cáncer porque no es capaz de perdonar. No sé, se generan una cantidad como de juicios. Y uno a veces se siente señalado, juzgado. Me imagino que a Alejandro le pasó. Por algunas personas imprudentes que simplemente le dicen a uno a la cara, ¿no? Es que usted, si usted hubiera perdonado, si usted no hubiera tenido rabia, o si usted se hubiera portado bien, no tendría cáncer. El cáncer les da a las personas inestables emocionalmente. El cáncer denota alguna falla en el carácter o en el comportamiento. De manera que son como esas dos posturas. Acompañemos a esta persona que tiene cáncer, démosle fuerzas y algún día terminará sus tratamientos, esperemos que está bien, es una. Y la otra es aquella postura de que, bueno, quizás se lo merezca porque hubo algo que no estuvo muy bien. Y además, pues las oncólogas y todos aquellos mitos de que coma guanábana, de que no coma dulce, de que si se toma 2 vinos le da cáncer. También hay muchos sabios por ahí rondando que saben más que los médicos y que no, y que aconsejan pues sin ningún pudor. Pero ¿cómo que está comiendo carne? Pero usted no le dio cáncer y está comiendo carne. No, pues, cada anatema. Alejandro mencionaba que, y me imagino que debe haber sido muy difícil, no lo mencionas exactamente como correo del odio que recibiste, pues, porque si algo dices es que recibiste una gran solidaridad de muchas personas, pero también recibiste algunos mensajes en los que te decían pues que tenías un privilegio especial pues por tu situación de ministro de salud y que ibas a recibir un tratamiento diferente o mejor que el de mucha gente. Me imagino que tú no tuviste que sufrir tanto los que te recomendaban que comieras guanábana o que te tomaras el extracto de... De todo me recomendaron en todo caso, Marcela, ¿no? También. Y También. esa es una pregunta que me gustaría hacerte y es ¿por qué hay tantos mitos rodando el cáncer? En todo sentido, digamos, el cáncer como este tipo de plaga bíblica que nos cae a los que tenemos algún tipo de falencia moral o a los iracundos o a los temerosos, o también el cáncer que se puede curar con remedios herbales y con dietas específicas. ¿Por qué? Si es claro que mejor dicho, que la ciencia ha dado una respuesta, pues no a todos los cánceres, pero a muchos de ellos ha dado una respuesta que se ha traducido en que ya no sea una sentencia de muerte tan definitiva. ¿Por qué sigue habiendo tantos mitos y tantas teorías de conspiración rodeando la enfermedad? Voy a decir dos cosas, Marcela. Voy a hablar un poquito de las miradas de los otros. Yo soy una persona, a pesar de todo, que he tenido una figuración pública tímida. Y a veces me he quejado como del peso infinito de infinitas miradas. Pero con la enfermedad me pasó algo raro. Y es que yo fui muy explícito. Siendo ministro de Salud, fui a muchas entrevistas y me daba cierta tranquilidad hablar y contar lo que estaba sintiendo en ese momento. Y de alguna manera, como ministro de Salud, mi enfermedad concitó la atención de cierto público. Y ahí recibí muchos mensajes, la gran mayoría muy bonitos, solidarios. Pero a mí me pasó una cosa extraña. Yo, 2 meses antes del diagnóstico, había hecho una entrevista en Caracol con otro librito que ya había publicado, de una suerte de ensayos, una compilación. Y uno de esos ensayos era un ensayo sobre la religión, donde yo confesaba que yo era una persona no creyente, agnóstica o atea, o lo que sea. Y las dos cosas se unieron. Y recibí mensajes, varios, diciendo, ahí tiene el llamado de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios, ahí tiene la culpa. Y eso estuvo en la enfermedad. Pero me pasaba algo muy bonito y es, yo seguí yendo a conferencias, a diferentes eventos. Al final del evento la gente se me acercaba y siempre me entregaban imágenes religiosas, un escapulario, una imagen de la Virgen. Y confieso aquí que yo todos los guardaba y tengo un cajón donde todavía está. Y dijéramos,
tenían ese poder, el poder de lo que los otros creían, y eso para mí era suficiente. Ujú. Y eso fue muy bonito, ¿no? Em, yo creo que el cáncer, que es un resultado de la entropía, de la complejidad biológica, de una vida creciendo al interior de otra vida, eh, donde hay límites de la medicina para curarlo, que son obvios, ha llevado, Marcela y María Cristina, lo que yo vi una frase una vez que me llamó la atención, que es dura, la tiranía de la esperanza, ¿no? Nos pegamos de cualquier cosa. Ujú. Y ya el conocimiento científico, el discernimiento, el ensayo y error del que está hecho la ciencia, minucioso, obsesivo, de alguna manera se ve desbordado por eso, por la necesidad de creer en algo, de tener esperanza. Así sea en el jugo de guanábana, en un último tratamiento que no ha sido probado y no ha sido pasado por esos filtros obsesivos de la medicina moderna. Y yo, por ejemplo, creo que a mí me ayudó el ejercicio. No sé si fue verdad o no, porque yo comencé como a caminar mucho y compré una máquina trotadora y tengo como esa convicción de que eso era lo que yo ponía un poquito de mi parte en todo este tratamiento. Pero eh, quizás uno hace lo que todos hicimos, es entregarnos pasivamente a lo que dicen nuestros médicos, cruzar los dedos, apretar los dientes y esperar que estos tratamientos funcionen. Yo creo que los tratamientos alternativos, algunos de ellos complementariamente pueden ayudar también. Ayudan a mantener el estado de ánimo. Yo creo en esa otra parte también. No como tratamientos definitivos. A mí me dijo un médico, "A usted lo va a curar la quimioterapia". Pero esa otra parte de la medicina que es compasiva, que acompaña, que tiene la catarsis, que habla, yo creo que también es fundamental. Y yo aprecio también el trabajo que se hace desde ahí. La psicóloga que me visitaba en el cuarto de la clínica, las conversaciones que tenía con otros médicos de otras disciplinas fueron para mí muy importantes. Creo, María Cristina, que Marcela está teniendo problemas de conexión. No sé si tú alcanzas a verla. La veo como congelada. Bueno, yo comparto eso contigo, Alejandro. La medicina alternativa ayuda, es compasiva, como tú dices. El médico alternativo tiene más tiempo para verlo a uno, no está limitado a 20 minutos de consulta o a media hora, generalmente son 2 horas, y ayuda. Yo también me refugio un poco en el ejercicio y en la meditación. Yo soy una meditadora desde hace 40 años Ah, y sí. bueno, eso nos centra a uno y todo ese tipo de disciplinas y de ejercicios contribuyen. Yo he tratado, María Cristina, de meditar, pero tengo que confesarlo aquí. Yo tengo una personalidad un poco ansiosa. Anticipo todo y a veces decirme difícil concentrarme. Yo tengo eso que llaman déficit de atención. No quiero estar en todas partes. Me pongo tareas todo el tiempo, quiero cumplirlas, hago listas. Tengo correos electrónicos por contestar. eh, Trato de hacer más de la cuenta. Vivo un poco abrumado también por las responsabilidades del día a día. Esclavo del super yo, me decía a mí mismo desde chiquito, ¿no? 10 Entonces a minutos veces me queda por la difícil meditar. mañana. 10 minutos por la mañana. Sí, sí, en algún momento Mucho. lo traté de hacer, meterlo ahí en la rutina, pero no he podido volverlo un hábito. Bueno, yo te voy a dar un nombre de un monje budista. Además que esa filosofía budista es tan bella porque es el aquí, el ahora. La vida es simple, la complicada, pues, pero es tan simple, puede serlo, que eso también es como de apoyo, de consuelo. Sí. El Bueno, se último nos libro fue que escribí, Marcelita, qué nos pasó con Marcela? No, mira, Llegó al ninguna. comienzo yo salí de las bambalinas aquí a ponerme al frente justamente para explicarles que al comienzo de la charla, Marcela nos dijo, Marcela está en Miami, Sí, donde vive hace ya bastante tiempo, es la están tormenta. esperando una tormenta y Ya llegó. entonces ella nos había advertido que podía de pronto tener interrupciones en la transmisión, pero miren, estaba siguiendo la charla y se me ocurrió preguntarles algo. La gente, ustedes estaban diciendo, se acercaba y uno, como lo dijo Alejandro, es gente que quiere ayudar, que tiene buenas intenciones. Otra cosa es que las recomendaciones que hagan pues sean pertinentes o no, pero eso es otro asunto. Uno valora el gesto
el amor que se despliega en esas recomendaciones. Pero entonces quiero voltearles la pregunta, si ustedes en este momento tuvieran una persona cercana que está experimentando algunas de las muchas variedades de cáncer, ¿qué recomendaciones básicas le daría? Pues la primera, tratar de no anticiparse porque trasladarse al futuro genera mucha angustia. Tratar de ser un poco como los alcohólicos anónimos y vivir el proceso un día a la vez. Hoy me hago esta prueba, hoy voy a la quimio, hoy me siento mal, entonces voy a dormir un rato después del almuerzo. Hoy, el aquí y el ahora. Creer en los médicos y ser conscientes de que el cáncer, a ver, yo creo que uno no se muere de una vez. Fulanito de tal se murió de infarto. No, yo creo que uno se va muriendo a lo largo de la vida, que uno es como aquella tacita de porcelana que va recibiendo un golpecito cuando la lavan y otro golpecito cuando la guardan junto a las otras tacitas de porcelana, hasta que finalmente llega el último golpecito y la quiebra. Creo que sí hay que pensar que el cáncer puede ser un golpecito, no más, pero es parte del proceso de morirse. Así uno entra en remisión y todos los exámenes digan que no, bueno, ya uno avanzó un paso más hacia la muerte. Considerar, ser conscientes de que la muerte no les ocurre a los demás, que eso también le va a ocurrir a uno. Somos seres mortales y es quizás la única certeza absoluta que tenemos. Nos vamos a morir. Puede que en este tiro no, pero nos vamos a morir. Y aceptar ese hecho, aceptar la mortalidad de una manera consciente, abierta, compasiva con uno mismo, creo que eso rebaja mucho el miedo, rebaja mucho la angustia ante ese paso pues desconocido, que siento que es común a toda la humanidad, tampoco tiene por qué ser un paso desgarrador. Bueno, ahora vamos a hablar también de muerte asistida y todo aquello, entonces no nos adelantemos más. No sé, Alejandro. Yo diría como lo siguiente, María Cristina y Mario. A mí me hizo daño en la primera parte del tratamiento después de que me dijeron que el cáncer quizás era más complicado del que me habían diagnosticado inicialmente. Y yo me enloquecí con Google. Mire aquí, mire allá, baje el artículo. Como yo he tenido entrenamiento científico en leer esas estadísticas, me estaba enloqueciendo. Entonces, un primer consejo, Mario y Marcela, que ya nos acompaña por aquí, es alejarse de Google y de las búsquedas obsesivas en Internet, que simplemente hacen daño. Cuando yo dejé eso y lo pude dejar a un lado, fue otro tema, me tranquilicé. Quizás no a todos nos sirve, pero a mí me sirvió la poesía también. Leer de vez en cuando, tener más tiempo, saborear las palabras. Esa última religión que le va quedando a los hombres, que son los poemas. Celebrar y protestar de mano de la poesía me pareció interesante. Ya lo insinuó María Cristina, pero yo creo que las conversaciones con la familia sobre el curso de los tratamientos y tratar de evitar tal vez el encarnizamiento terapéutico que puede venir después, yo creo que es algo que todos los pacientes de cáncer podrían hacer. Esos límites, hasta donde uno quiere seguir, esas conversaciones difíciles, eh, yo creo que hay que tenerlas en algún momento. Eh, Ahora que tú lo mencionas, Alejandro, me parece que esas conversaciones difíciles nadie está preparado para tenerlas. Yo hace poco, digamos, yo tengo una excelente relación con mi oncólogo. Es una relación muy, muy buena. Pues, digamos, hay como mucha camaradería y el otro. Y hace poco yo le dije, yo quiero que usted tenga en claro que en algún momento la muerte asistida puede ser una posibilidad para mí, pues porque no ahora, pero pues yo no sé qué me espera en unos años y pues yo quiero que eso sea como parte del panorama de cuidado de mi enfermedad y él, que nunca yo había logrado sorprenderlo con nada de lo que le digo, el hombre me ha tenido mucha paciencia, me dijo, es la primera vez que un paciente me habla de eso. De eso no se habla. Los médicos hablan de tratamientos, no hablan de la posibilidad de cesar el tratamiento o de la posibilidad de que el paciente
no quiera continuar, no quiera durar, sino vivir, como bien dice María Cristina. Y yo creo que este tipo de foros, este tipo de conversaciones tienen esa virtud, y es que ponen esos temas sobre la mesa. ¿Ustedes qué piensan de la muerte asistida? Pues es una bendición, Marcela. Muerte asistida o incluso el suicidio. Esa palabra pues suena terrible, pero creo que es una alternativa. En última instancia puede ser el ejercicio de la libertad. Morir en medio de tratamientos inútiles, prolongadísimos, que el uno se sucede al otro y el otro al otro, no tiene sentido. Es decir, pasar años en medio de un tormento, pues eso le quita belleza y le quita todo a la vida. En este campo, la literatura y sobre todo la historia ofrecen ejemplos esclarecedores. Yo pienso en un romano de la época de Julio César y Cicerón, Ático, Cecilio Ático, un hombre de un grandísimo refinamiento, un erudito, íntimo amigo de Cicerón. Están pues sus cartas, su correspondencia es absolutamente nutrida y se puede leer. Además era el editor de Cicerón, él publicaba los libros de Cicerón y comenzó a padecer problemas del colon. Dicen que grandes padecimientos, y Ático, en un acto de verdadera dignidad, dijo, no, mi vida ha sido una vida refinada y yo no puedo morir, no puedo prolongar esto, y simplemente dejó de comer. Y murió de inanición. Debía tener un cáncer de colon. Simplemente pues se dejó morir en lugar de continuar con sus médicos y continuar algunos meses más en medio pues, de esos grandísimos padecimientos. La muerte asistida es una esperanza, es un consuelo. Yo sí he hablado eso con mis médicos, claro, sobre todo ahora en esta segunda vez. Bueno, que quede muy claro que intentamos una vez, pero esto no puede seguir así en mis últimos 8 años. En algún momento yo soy libre de decir, se suspende cuidados paliativos, y ya en el momento en que los cuidados paliativos tampoco sirven mucho, pues muerte asistida. Es que morirse no es mal hecho. Yo no sé por qué hay como una idea en torno a la muerte, que envejecer, enfermar y morir está mal hecho. No, morirse es la consecuencia de nacer. De manera que la muerte asistida, pues bendito sea. Desafortunadamente, pues entran como los poderes a reglamentar, a poner, pienso, no sé cómo será pues la muerte asistida en Colombia, me imagino que con muchísimas trabas. Pero bueno, siempre queda el recurso de no volver a comer. Duro, María Cristina. Sí, como es de rico, ¿no? Sí. Yo diría lo siguiente, yo tuve esa otra coincidencia, yo en el libro la llamo Conexiones Marcela y María Cristina, porque antes de mi diagnóstico yo me había abocado como funcionario público a dar ese debate por cuenta de un pedido que hizo la Corte Constitucional del Ministerio de Salud para que reglamentara por fin la eutanasia legal en Colombia, la buena muerte, después de una sentencia que se había quedado en letra muerta de Carlos Gaviria en el año 1997, donde él hacía un razonamiento muy sencillo, donde decía, la muerte digna hace parte de la vida digna y hay un sufrimiento innecesario que puede evitarse. Estuve en los debates y me tocó, como para prepararme esos debates, siendo yo un economista, no había tenido yo una preparación en los temas bioéticos, pero traté de tenerla. Yo siempre he tratado de hacer la tarea. Y eso me llevó a enfrentarme a una literatura creciente sobre los límites de la medicina moderna y la excesiva medicalización de la muerte, la irrupción de la tecnología en los últimos semanas o meses de vida, y todo lo que eso está causando en términos de sufrimiento humano. Recuerdo haber leído un testimonio de una periodista californiana en los Estados Unidos sobre la muerte de su padre, que entrevistaba, entre otros, a un preparador de cadáveres japonés. Y él decía, mire, hace 40, 50 años, él utilizaba una figura japonesa, hacía los cadáveres, eran como
ramas secas, ahora están abotagados, torturados, llenos de moretones. Em, yo creo que este es un debate necesario en cualquier sociedad. Yo creo que hay espacios íntimos de conversaciones difíciles que no pueden ser reemplazados por la tecnología. Y recuperar esa reflexión, recuperar esa sabiduría, si se quiere, que tuvieron otras generaciones y que no tenemos nosotros sobre los momentos finales, yo creo que es fundamental para tener eh, no solamente una mejor sociedad, sino una mejor vida para todos. Entonces ahí me preocupa ese tema. Claro, Los médicos no están preparados del todo, Marcela y María Cristina. Son sí, pocos los pacientes que ponen el tema. Hay un bioeticista y intelectual público norteamericano, Atul Gawande, que tiene una estadística, menciona una estadística en uno de sus libros que me pareció aterradora y triste de alguna manera porque muestra los temores de los seres humanos. Dice que 40% de los oncólogos prescriben medicinas a los pacientes que saben que no van a tener ningún efecto sobre la sobrevida, porque no son capaces de tener esa conversación, ni con los pacientes ni con sus familias. Es un tema difícil y vuelve esa expresión que utilizaba hace un rato de la tiranía de la esperanza. No quiero trivializar el tema. La vejez y la muerte son parte de la vida, pero son una parte difícil de la vida. Y son parte que uno podría decir en el buen sentido de la tragedia humana. Y despedirse del mundo, de quizás lo que es la vida, este pequeño paréntesis entre la nada y la nada, no es fácil para nadie. Y yo desde chiquito he tenido esos impulsos existencialistas, ¿no? Esa reflexión sobre la finitud. No todos la quieren tener. Y yo creo que cada quien tiene que tener esta conversación como bien pueda. Creo que dar consejos es quizás inútil, pero sugerir que estas conversaciones difíciles, en el fondo, pueden traer algún beneficio, yo creo que es algo que podríamos hacer en esta conversación. sí, Sí, y entre más lo hablemos en público y no solo en público en foros como estos, sino en público, en las visitas, con los parientes. Yo creo que más nos podemos mover como sociedad hacia devolverle naturalidad al asunto de morir. Yo quiero que terminemos esta conversación que ha sido muy rica y muy nutritiva y muy cálida, que era lo que queríamos tener desde el comienzo, pues una conversación como relajada, como si estuviéramos en la sala de la casa de alguno de nosotros. Nos faltó el vinito, Marcela, ¿no? Nos faltó Un el viernes por la pero, tarde, pero ya no lo pero, tomaremos, ya no lo pero tomaremos. mira, nos faltó, pero lo tenemos que dejar pendiente y comprometernos a cumplir con eso. Entonces vamos hablemos, ya que estamos hablando de vinitos, digamos que eso es como un tropo común, como en el cine sobre todo, de este personaje al que le dicen que tiene, no sé, 10 meses de vida, un año de vida, y emprende una aventura para hacer todas esas cosas que no hizo en la vida, como la lista de cosas que le faltan por completar. Cuando uno se enfrenta a este tipo de experiencias, uno tiene una lista, o no sé si todos, tenemos una lista de cosas que nos faltan por hacer. Entonces, yo quisiera que habláramos de esas cosas que nos faltan por hacer y que queremos hacer y que vamos a hacer. Entonces, ¿quién empieza? Yo puedo contar una anécdota, porque yo en el libro escribí una lista, de alguna manera, y se llama así, cosas que me gustaría hacer. Ujú. Y la cuento rápidamente, yo estaba en medio del tratamiento, un momento difícil, había sufrido una septicemia. Un lunes en la tarde llegué aquí a mi casa después de una hospitalización larga de una semana y yo creí que se me estaba yendo la vida Marcela y María Cristina, ¿no? Mi esposa estaba trabajando, yo estaba esperando que viniera un médico a ponerme un antibiótico y escribí en el celular una listica que se llama cosas que me gustaría hacer, ¿no? Y no era un gran viaje, no era darle la vuelta al mundo, no era ir a ver las auroras boreales por allá, un país nórdico. Eran cosas como estas, salir de mi casa con mi esposa, avanzada ya la tarde, dar la vuelta a la esquina, entrar al restaurante italiano, sentarnos en una mesa,
no frente a frente, sino del mismo lado, poco hippie, pedir una botella de vino y brindar porque estar juntos es suficiente para brindar y brindar. Cosas como esas, ahí tengo la lista, ¿no? Salir al parque, dar una vuelta con mi hijo, hablar de todo, de la indiferencia de los gatos, del nombre del último perro. Yo creo que eso es lo que añora uno, con lo que comenzamos casualmente la conversación, esos pequeños momentos. Hay una frase que me gusta a mí repetir de el poeta Aurelio Arturo, y es: los días que uno tras otro son la vida. Esa vida de todos los días. Esos momentos donde no pasa nada extraordinario, pero que en el fondo, en retrospectiva, son de los más felices. Si me dijeran hoy qué me gustaría hacer, hay una cosa que he querido hacer y es ir de pronto aquí al desierto de la Tatacoa, algún lugar de Colombia, mirar el cielo, eh, ver quizás la Vía Láctea y reflexionar sobre la aventura humana, ¿no? Sobre lo que somos, ¿no? Este primate que entendió el universo, como decía un libro que leí hace poco. Eso es tal vez lo único que me gustaría como hacer un poquito más por fuera de la rutina. De resto, simplemente oír las canciones, recitar los poemas que me gustan, llorar un poco, abrazar a los amigos y la familia. ¿Y tú, María Cristina? Marcela, como Alejandro, pues yo me sitúo también en lo cotidiano. Seguir disfrutando con un atardecer, con un amanecer, leer. Quisiera terminar Balzac, luego tengo muchas esperanzas, ¿no? Porque es interminable, 151 cortas novelas. Es que le pagaban por palabra, María Cristina. María Quisiera... Cristina, ¿estás escribiendo una novela? No estoy escribiendo nada. No estás escribiendo nada, bueno. Quisiera escribir una novela. Tengo por ahí algo entre manos, pero primero voy a terminar tratamientos y todo aquello. Tengo 9 meses comprometidos con mis tratamientos y luego se verá la novela. Quisiera volver a Roma con mi hija y con mi marido. Definitivamente quiero hacer otro viaje a Roma. Hacíamos un viaje anual, los tres en perfecta armonía y simpatía, y siempre pues un viaje arqueológico, histórico, artístico. No, qué plenitud, qué dicha. Eso quisiera volver a hacer. No más. Como les digo, mis sueños están muy cumplidos, la mayoría. Yo tengo también un librito por escribir, no sé si en medio de las ocupaciones, incluso Mario lo conoce, he estado investigando un pequeño incidente literario en la historia de nuestro país, que fue el viaje frustrado que quiso hacer Stefan Zweig antes de su suicidio a Bogotá. Y he estado desentrañando papeles en archivos y reconstruyendo esa historia por allá en los primeros meses del año 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero por favor, Alejandro. Eso me gustaría escribirlo, no sé si me dejará tiempo, ¿no? Yo tengo como muchos mundos. A mí me gustaría leer ese libro, ese está entre mis pendientes ya. Sí, allá, ese también lo voy a poner en el mío. Sí, eso está entre los pendientes. Primero falta, me toca escribirlo, y yo como habito varios mundos distintos, entonces no sé si tendré tiempo. Alejandro, media horita por la mañana, ¿te levantas media horita? Sí, no, eso quiero hacerlo. Una página diaria, al final del año tienes 365 páginas y ya tienes un manuscrito sobre el cual trabajar. Y ya tengo la estructura aquí en esta libretica, aquí lo tengo, 8 capítulos. No. Bueno, ya está entre mis pendientes, de manera que vamos a la obra. Alejandro, María Cristina, fue de verdad un placer, una alegría conversar con ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a la Filbo por prestarnos la sala de su casa para hacer visita y hablar de estas cosas de las que tenemos que hablar. Pues tenemos nos quedó un pendiente en las cosas que tenemos que hacer, María Cristina y Marcela. Cuéntanos. Encontrarnos los tres. Sí, encontrarnos para el vino. A mí el vino me interesa. A mí también, eso tiene que ser una promesa. Y ojalá nos podamos ver. Es una promesa. Sí, y toda la suerte del mundo a ambas. Gracias. Muchas gracias. Abrazos. A ti, Marcela, Alejandro, Mario. Muchas gracias.
Gracias.